La violencia intrafamiliar es quizás uno de los peores flagelos que atentan contra la sociedad misma. Y cuando es en contra de los niños es todavía peor. Y todavía es peor cuando son los padres quienes son los que ejercen este tipo de violencia. Bienvenidos a su programa de consultoría jurídica, donde vamos a platicar acerca de algunos casos que ustedes nos envían, casos reales, y vamos a tratar de dar solución a ellos, y si no, cuando menos orientarles para ver qué es lo que pueden hacer. Para esto tenemos un grupo de jóvenes estudiantes de la licenciatura de Derecho que nos acompañan y que también van a opinar acerca de estos casos. Entonces me permito presentarlos. En primer lugar, su servidor, Román Sánchez, abogado, y tenemos con nosotros a 3 estudiantes de la carrera de Derecho. Tenemos a Ricardo, preséntense si me hacen favor. Me llamo Ricardo Martínez, estudio la carrera de Derecho y estoy terminando ya el 6º semestre de la misma. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Abril Ramírez y de igual forma estoy en 6º semestre junto con mis compañeros. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marisela, también estoy cursando el 6º semestre de Derecho y esperamos ayudarles en todo lo que nos sea posible. Bueno, ya se han presentado mis compañeros. Realmente los casos que vamos a plantear en este momento son casos reales. Estamos en el mes de abril, el mes de la niñez, y consideramos importante entonces tocar algunos aspectos de la violencia intrafamiliar, pero sobre todo de la violencia que se ejerce en contra de los niños. Entonces vamos a ver algunos casos, como les digo, casos reales, vamos a analizarlos y no tenemos quizás toda la información, puesto que no es una asesoría directa con la ciudadanía, no es una asesoría personal, presencial. Sin embargo, sí tenemos algunos elementos de los casos que ustedes envían, de los casos que ustedes nos ponen a consideración, y aunque poca información, sí queremos nosotros solucionar o dar algunas pautas para la solución de estos conflictos. Vamos a leer algunos de los casos que nos han enviado, vamos a analizar un primer caso. Entonces, Ricardo, si nos haces favor de leer este primer caso. Bueno, el primer caso consiste en esto. Mi sobrino Arturo tiene 2 años de edad, ya habla muy bien. Hace 4 días ingresó al hospital con una fractura de húmero. El papá y mi hermana, o sea, mi mamá, dicen que se cayó, pero del hospital llamaron al DIF y el menor ingresó al DIF. ¿Nos lo pueden dar a mis papás, o sea, a los abuelos del niño y a mí? ¿Qué debemos hacer? ¿Podemos ir al Ministerio Público? Sabemos que los otros abuelitos han presionado a mi hermana para que no diga la verdad del que el papá lo golpea, y no es la primera vez. Bueno, ahí tenemos una situación un tanto compleja. La persona nos está manifestando varios datos. Por un lado, nos habla de que su sobrinito tiene, ¿qué edad, perdón? Tiene 4 años. No, tiene 2 años. 2 años de edad. Es muy difícil que un niño a esa edad pueda expresar, sin embargo también nos señala que ya se expresa, ¿no? Aquí sería muy conveniente el auxilio de unos psicólogos, ¿sí? ¿Por qué unos psicólogos? Porque ellos nos pudieran definir si efectivamente a esa edad un menor nos puede expresar de manera verbal si es maltratado o no, o tendrá que hacerse mediante algún tipo de test paidopsiquiátrico más que psicológico. Entonces, creo que por ahí sería, por un principio, empezar, ¿no? Y por otro lado, nos dice que el hospital llamó al DIF. Es decir, ya la institución protectora de la infancia, que es el DIF, que es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ya tiene conocimiento del asunto. Aquí, estudiantes abogados, ¿qué es lo que va a hacer el DIF? ¿O qué es lo que debe hacer el DIF? ¿O qué suponen ustedes que va a hacer el DIF? Bueno, para empezar es demasiado raro, así como usted comenta, que un niño a esta edad, que son 2 años, ya manifieste que pues que tuvo un accidente o no sé, algo así. Sí, manifiesta. Bueno, o sea, el caso de esto es que no dice que sus papás los golpean, ¿no? Que es el caso por lo cual se manda a traer al DIF y el hospital hace referencia a esta agencia, ¿no? A esta situación. A ver, aquí el hospital deduce que existe violencia. Es muy probable, ¿sí? Todo esto lo estamos suponiendo, puesto que no tenemos toda la información, pero es muy probable que
el hospital, al hacer una valoración médica del cuerpo del menor, haya detectado algunas lesiones antiguas. Y entonces esto pudiera, digamos, presumir al doctor o a los médicos que existe un síndrome del niño maltratado, es decir, que hay un maltrato continuo en este niño, sin que él lo haya expresado, no es necesario que lo exprese, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, el hospital cumple con avisarle al DIF, dice ahí el DIF, el hospital lo que debe hacer es avisarle al Ministerio Público si supone que existe violencia. ¿Por qué? Porque no necesariamente este menor es violentado por sus padres, puede ser por algún otro familiar. Entonces, como el médico no puede determinar quién es la persona que lo está violentando, lo que tiene que hacer es buscar a la autoridad para que entonces ella investigue y determine quién es la persona que está violentando al menor. Hay suposición de que hay violencia, ¿sí? O sea, los médicos están suponiendo que hay violencia en contra del menor, pero no se puede determinar todavía de manera muy clara, ¿no? Entonces, el Ministerio Público es quien debe investigar en este momento. Ahora, supongo yo también que es el Ministerio Público quien ya conoció del asunto. ¿Por qué? Porque el DIF no hubiera intervenido si no es a petición del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público llega, detecta con su médico legista que sí existen evidencias de maltrato y lo que hace es llama al DIF y le dice, oye, voy a poner bajo tu custodia al menor para que sea protegido en lo que yo hago las investigaciones pertinentes y determino, primero, si existe o no violencia y dos, quién es quien ejerce violencia. Entonces creo que por ahí es donde deberíamos empezar. ¿Qué más nos dice esta persona? Es su sobrino, bueno, no su tía. Sí, exactamente. El tío pide como la custodia del niño debido a la violencia que supuestamente él deduce por medio del hospital que se le está dando. Antes que darle la custodia, primero debe de resguardarlo el DIF, ¿no? Porque claro, no sabemos realmente si los padres son verdaderamente los agresores, como ya decía el abogado. Y aparte de todo, estar seguros de qué tipo de violencia es aparte, ¿no? Si es, no nada más física en este caso, siempre va concatenada, o bueno, relacionada en este caso, mejor dicho, con la violencia que es verbal, de ese tipo de maltratos, de más bien como... Psicológico, efectivamente, ¿no? ¿Qué le estás diciendo al niño? ¿Qué tipo de relación tiene alrededor, tanto en la escuela como con sus hermanos, primos, y en este caso los tiene? Y además todo cuenta mucho el comportamiento que tengan sus padres frente de él, porque más que nada los niños a esa edad están en una edad en la que aprenden todo lo que ven. Muy cierto. Sí, aquí creo que también sería muy valioso, y eso seguramente lo hará el DIF, va a ser lo que se conoce como una dinámica familiar, que es una dinámica que nos auxilia a los abogados y que auxilia al Ministerio Público a determinar si existe o no violencia por parte de ambos padres o de uno de los padres. Al parecer, según nos señala la persona que nos comenta este caso, al parecer la mamá de alguna manera está siendo presionada, quizás digo, todo esto lo estamos suponiendo, ¿sí? Esto definitivamente necesitaríamos estar conociendo no solamente a la persona que nos reporta este caso, sino también incluso a los demás involucrados, ¿sí? Porque si no tendríamos evidencias o juicios parciales de este asunto, ¿no? El DIF seguramente se encargará. Ahora, ella nos dice, ¿qué podemos hacer para obtener la custodia del menor? ¿Qué nos pide, perdón, para ella y para los abuelos maternos, supongo, ¿no? ¿O qué nos dice? Los abuelos paternos del menor quieren tener la custodia del niño, pero también surge el problema de que los abuelos maternos están presionando para que no digan nada acerca del maltrato, y además aquí está diciendo que es el papá realmente quien los está agrediendo al menor físicamente. También lo que podría pasar es que se tendría que analizar en qué situación se encuentra ¿cómo se llama? En qué situación se encuentra el menor en cuanto al trámite que va en el Ministerio Público, y después de todo determinar si, como dicen, si todas las lesiones que tiene efectivamente fueron por agresión física y no por golpes, por accidentes, caídas, etcétera, y sobre todo
en el caso de que le llegaran a quitar la custodia a los padres, pues, tengo entendido que pasaría a los familiares, por ejemplo, de orden ascendiente en línea recta. Así es, muy bien, Ricardo, efectivamente. Cuando existe la ausencia de los padres, o bien los padres son quienes están infiriendo agresiones en contra de un menor, hay familiares que pueden hacerse cargo de este menor, y la ley nos habla de la tutela legítima, ¿sí?, que es una figura jurídica que contempla nuestro Código Civil. Y la tutela de manera legítima, es decir, por ministerio de ley, la ejercen en primer lugar los abuelos, o sea, los ascendientes en línea recta, pero serían primero los abuelos. Incluso la ley nos habla de hermanos mayores de edad, ¿sí?, de parentesco colateral, hasta el 4º grado pudiera ser, y si no existe, entonces sí habla la ley del DIF, ¿sí?, o de alguna institución, o de alguna persona que por consentimiento propio se quiera hacer cargo del menor. Es decir, la ley nos va señalando poco a poco quiénes pudieran ser tutores por ministerio de ley. Sin embargo, en este momento, como una medida protectora de la infancia, el Ministerio Público ha determinado que sea el DIF. Entonces será ante esta autoridad que deberán ocurrir tanto los abuelos, entiendo que son los abuelos maternos, porque son los que están señalando que los paternos están presionando para que no se acuse al padre, es decir, que ellos saben que el padre ha sido agresivo, ha sido el agresor, y entonces presionan para que la madre biológica, la mamá, no acuse o no señale o no asiente que ha sido testigo de estas agresiones físicas. ¿No es así? O sea, son los abuelos paternos los que quieren encubrir al padre, y son los maternos y la tía que nos mandó este caso quienes solicitan la asesoría jurídica para saber qué pueden hacer ante el DIF. Y además preguntan si el Ministerio Público, si pueden ocurrir al Ministerio Público o acudir al Ministerio Público. Puede hacerlo, claro que puede hacerlo, pero ya existe una denuncia, o sea, por principio de cuenta deben estar conscientes que ya existe una denuncia y que esta denuncia se va a ir integrando definitivamente. El Ministerio Público tiene la obligación de irla integrando, es decir, de allegarse de datos, de elementos que acrediten la comisión de este delito, y entonces el Ministerio Público poder determinar lo que respecta al victimario. Primero determinar si hay delito y quién cometió este delito, y entonces poder consignar la averiguación al juez correspondiente. Pero mientras tanto, los familiares del menor, es decir, la tía y los abuelitos maternos, pueden solicitar la custodia del menor, primero acudiendo al DIF para ver qué trámites necesitan. Pues necesitan acreditar su entroncamiento, necesita el mismo DIF saber, mediante esta figura que habíamos hablado, mediante esta acción que los psicólogos hacen, que es la de dinámica familiar, si determinar si el menor podrá estar en un buen lugar, que es con los abuelitos. Y también se auxilia el sistema DIF de las trabajadoras sociales, de los estudios de trabajo social. Si los estudios sociales, ¿sí?, son muy importantes porque dan luz no solamente al DIF para determinar dónde puede acudir este menor para estar protegido y no quedarse 6, 7, 8 meses en el DIF, ¿sí?, que si bien está protegido, no está con su familia, ¿sí? Entonces, el DIF puede determinar si es viable la reintegración con los abuelos maternos, pero tendrá que ser con la anuencia del Ministerio Público, porque recordemos que el Ministerio Público, como autoridad protectora también de los menores y representante social, debe entonces estudiar perfectamente el caso. Estamos hablando de un niño, ¿sí?, no es un bien, es una persona, ya es un sujeto de derechos y obligaciones, y es una persona dentro de las que nuestra ley, nuestra misma Constitución consagra como debemos de proteger. Incluso la misma Constitución, en su artículo 4, habla, ¿sí?, del interés superior del menor, del interés superior del niño. Entonces, será obligación de las autoridades, tanto ministeriales como administrativas, en este caso del DIF, trabajar conjuntamente, coordinadamente, ¿sí?, para velar por el interés de este menor, pero le sugerimos a la tía acudir primero al DIF y ya el DIF le orientará para acudir al Ministerio Público, le dirá qué número de averiguación y seguramente le harán algunas valoraciones psicológicas, dinámica familiar y valoraciones de tipo de trabajo social. Entonces eso sería lo que tendría que hacer la tía. Bueno, pues vamos en este momento a un corte comercial
Aún hay más. Vamos a un corte comercial, que en este programa son muy breves. ¿Ya ven? Ya estamos de regreso. Bueno, ahora vamos a ver un segundo caso en el que nos describen: mi vecina es golpeada continuamente por su esposo. Le hemos ofrecido ayuda, pero la rechaza. Sus hijos observan la violencia de ella, que a ella es objeto, y en ocasiones han llegado a ser golpeados los menores. Quizás sin intención, pero es que se meten a defender a la mamá. Los menores tienen 3, 5 y 9 años, 2 niñas y el mayor es varón. ¿Qué se puede hacer? Bueno, aquí el punto dice que la vecina es la que está reportando el maltrato hacia esta señora y hacia los niños. Primero analicemos, licenciado Román, que el delito de violencia intrafamiliar es un delito a petición de parte. ¿Qué quiere decir esto? Que forzosamente tiene que ser el agraviado quien tiene que ir a denunciarlo. De lo contrario, el Ministerio Público no puede proceder. Ahora, otra cosa que está, un elemento importante en este caso son los menores de edad, porque no es lo mismo que nos esté golpeando a uno en particular a un niño. La ley contempla ciertas situaciones, hipótesis, por así decirlo, sobre el maltrato a menores de edad, como lo habíamos visto en el caso pasado. No sé, ¿qué opinas tú sobre el hecho de aquí es hacerle ver a la señora que está en un gravísimo error por el hecho de estar soportando todo ese tipo de acciones, ¿no? Yo creo que ante todo tu integridad como mujer, como persona, está primero que nada, y el hecho de que tengas a un hombre a tu lado pues no implica que estés sometida a violencia, a insultos, porque de hecho aquí nos dice que le ha pegado, pero no es la única violencia que se sufre. A lo mejor también es violencia psicológica, incluso podemos tocar el punto de que llegue a ser violencia sexual. El hecho aquí es de que 3 niños menores de edad están sufriendo las consecuencias. El abogado lo dice perfectamente, obviamente los niños están sufriendo y no sé aquí si proceda lo mismo que en el caso anterior que tuvimos, ¿no? El hecho de que el DIF pueda intervenir en el caso de los menores, porque si están sufriendo violencia no es un hecho de que se tenga que celebrar, entonces hay que hacer algo y hay que hacerlo ya, porque después por eso tenemos las consecuencias de niños que son a lo mejor son más violentos, a lo mejor en la adolescencia, a lo mejor en un matrimonio ellos llegan también a ser muy violentos, y todo por el reflejo de los padres. Entonces aquí el caso de la señora obviamente es muy muy malo, porque para empezar la señora está sufriendo violencia. El hecho es muy importante y muy grave, porque sufre a lo mejor todos los tipos de violencia. El caso aquí es que hay menores, y los menores sí tienen que protegerse, resguardarse, y son a los que protegen mayormente la ley. La otra situación aquí es que es el vecino quien está, o la vecina, la que está dando aquí la noticia con nosotros, ¿no? Entonces la vecina, pues al final va a salir como la chismosa, porque luego muchas veces, luego lo que pasa con las mujeres, no es mi caso, supongo que tuyo tampoco, Marisela, el de pégame pero no me dejes. Entonces eso se vuelve un conflicto para las familias, porque aunque vienen a haber problemas con los hijos pasan a segundo término, lamentablemente, aunque es uno de los derechos principales, como ya había establecido el licenciado Román en el artículo 4 constitucional, ¿no? Y que no nada más es en el constitucional, que también viene establecido dentro de unas leyes secundarias, ¿no? Subjetivas, que ahí nos van diciendo lo importante que es la integridad como familia, como ser humano, como hijo, como mujer, estas situaciones diversas que se nos van presentando. Entonces en este caso con la vecina pues es un poco complicada la situación de que ella quiere intervenir, ¿no? Sino lo único que puede hacer es hacerle saber al DIF la situación, en este caso de los menores, para que ellos mismos sean los que intervengan con ellos, porque la violencia hacia la mujer definitivamente tiene que ser ella misma quien tome parte en este asunto.
Bueno, también depende mucho este tipo de violencia de las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra la familia. Más que nada, lo que he visto que en ciertas familias con escasos recursos tienen la cultura, por así decirlo, antigua o tradicional de que siempre la mujer debe ser sometida al hombre, cosa que por ejemplo en zonas urbanas ya no se da mucho, y si se da es en determinados puntos de la ciudad. Yo pienso que más que nada en la escuela, sobre todo en las escuelas públicas, hay que impartirles a los menores la importancia de lo que es a la armonía familiar, lo importante que puede ser una convivencia sana con tu pareja. Eso sería ya en la hablando de la adolescencia. Y ahora, sobre la situación de los menores golpeados, supongo que puede hacer esto la vecina, informar al Ministerio Público. ¿Sabe qué? Mi vecina está siendo golpeada por su esposo. Obviamente el Ministerio Público le va a decir, no podemos hacer nada, pero en el momento que le diga, es que hay niños ahí y no soy la única que la vea, los demás vecinos también lo ven. Yo creo que tratándose de menores, el Ministerio Público ya puede dar parte al DIF para corroborar qué se puede hacer en caso de que efectivamente los menores sean violentados. Y en este caso lo que tendría que hacer el DIF sería mandarnos una trabajadora social a analizar la situación de, ¿sabe qué, señora? Vine a ver cómo se encuentran sus hijos, vine a ver cómo se encuentra usted, me permite hablar con los niños, y la misma trabajadora social ya está capacitada para hacerle cierto tipo de preguntas a los niños, aunque los niños mientan o digan misa. De todos modos, la trabajadora social se va a dar cuenta si pasa algo, si hay algo extraño en esa casa o no. Y de ser así, supongo yo, lo que va a pasar es que les van a quitar la guardia y custodia de los niños y se les va a quedar el DIF, en lo que determina la situación jurídica de los niños, ya sabe, buscando parientes ascendentes de primer grado, segundo grado, dependiendo de la situación de este matrimonio. Ya lo segundo sería también que ahora eso ya fuera del contexto jurídico, pero como decía mi compañera Marisela, que se hablara con la mujer, decirle que realmente unos golpes no vale la pena tener un hombre para estar aguantando sus golpes, y más que nada que tengan en cuenta lo más importante, lo que son sus hijos. Exactamente. Ahora sí que decir, voy a dejarlo, pero no nada más porque me afecta a mí, sino a mis hijos, que ahora es que por lo que vivo, por lo que trabajo, efectivamente. No, pues definitivamente los abogados acaban de dar la solución bastante atinada. Efectivamente, en este caso, si bien es cierto, la vecina es la que está reportando el conflicto, el problema, también es cierto que lo puede hacer directamente al DIF. Ricardo nos decía que primero al Ministerio Público y después al DIF. Muy bien su intervención, sin embargo, sería primero al DIF. ¿Por qué? Porque hay menores. Quizás la mujer, que han intentado los vecinos ayudarla, que reaccione, está en un círculo de violencia. Los círculos de violencia, yo creo que sería muy interesante tener expertos, psicólogos, en algún programa posterior, y habláramos de la violencia en sí y de los efectos jurídicos, porque también la idea es que quien nos escucha, quien nos ve, sepa qué puede hacer en estos casos de violencia, pero también que entienda por qué surgen estos casos de violencia. Es decir, no solamente los efectos jurídicos de la violencia, sino realmente de dónde nace la violencia, cuál es la génesis de la violencia. Eso nos va a ayudar a entender, porque además nos indigna que una mujer no haga nada por ella, y nos indigna también que no haga nada por sus hijos. Pero realmente no entendemos la génesis de la violencia, o sea, no sabemos cuál es su actitud, cuál es en ese momento su sentir, cómo está ella, cómo se percibe a sí misma, cómo está su autoestima. Y creo que si bien esto quizás como abogados lo dejamos a un lado, creo que como seres humanos debemos estar muy sensibles a este tipo de situaciones. Entonces, me parece muy atinada la afirmación de mis tres compañeros, tanto de Ricardo, de Abril y de Marisela. Creo que es una cuestión cultural. Desafortunadamente, hemos permitido mucha violencia. Incluso, muchas veces las mujeres, al educar a sus hijos, les indican que cuando tengan pareja tendrán que pegarles para educarlas. Es decir,
educamos para la violencia. Y no solamente el machismo, el androcentrismo, o sea, no el macho mexicano, sino también la pareja del macho mexicano. La mujer también le dice, sí, hijo, tendrás que darle sus golpecitos, ¿no?, para que se eduque. Y eso es una situación que estamos viviendo y que no hemos erradicado. Decía Ricardo, en zonas suburbanas o quizás en zonas rurales se da más la violencia de este tipo de violencia. Sin embargo, no. O sea, lo que pasa es que en la ciudad está más disimulada. O sea, es más penoso acudir al Ministerio Público, entonces no lo hacemos y entonces mantenemos la violencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo han dicho ya mis compañeros. Hay que hablar al DIF. La vecina puede hacerlo de manera anónima. Esa es una gran ventaja que tiene el DIF. No es una denuncia anónima, es un reporte de maltrato anónimo, donde la vecina puede indicarle a la autoridad administrativa que hagan una visita por parte del área de trabajo social, ¿sí?, para ver cómo se encuentran estos niños. Incluso para invitar o citar a los padres a que acudan ambos con los niños y hacer una evaluación psicológica de todos los involucrados, ¿sí? Claro, esto es un inicio. Si se detecta, si el psicólogo, la trabajadora social detectan que existe violencia, ellos tendrán que hablar con los padres y decirle a la señora, hay violencia por parte de su esposo y usted está siendo cómplice de violencia intrafamiliar e incluso usted está ejerciendo también violencia, porque la violencia no solamente se ejerce por acción, sino por omisión, ¿sí? Bueno, también estaba ahorita reflexionando sobre este caso. También me parece que hay una forma en la que no es necesario que el DIF acuda, y eso si se da el supuesto. Por ejemplo, la vecina convenza a la señora de que se divorcie, porque la señora está en uno de los supuestos de las causales de divorcio que tiene redactado nuestro Código Civil. ¿Me equivoco? No, así es. Así es. Entonces, al momento en que la señora presenta al señor le llega la notificación de divorcio, el mismo juez civil puede llegar a resolver todo este problema sin tener la necesidad de acudir al DIF. A eso me refiero. Simplemente se comprueban los golpes con el médico legista que ponga el juez civil. Y efectivamente los golpes fueron proporcionados por el padre. A fin de cuentas, divorcio concedido y el padre no va a tener oportunidad de verlos hasta que a lo mejor cumpla ciertos criterios psicológicos que, bueno, eso dependerá de la sentencia que dicte cada juez, ¿no? Sí, así es. ¿Abril, algún comentario? No, Maricela era la que... Bueno, solo hacerle ver a la señora, de verdad, que no necesita un hombre a su lado. Es repetitivo, pero de verdad entiéndalo. Aquí quien está siendo afectado, aparte de usted, son los niños, y la verdad es que es muy triste ver este tipo de situaciones por los menores. Si usted quiere, y con la pena y con todo el respeto del mundo, seguir soportando a este hombre, hágalo. Pero no deje que también los niños sean parte de la violencia que este mismo sujeto le proporciona. Yo creo que estamos en pleno siglo XXI, casi ya entrando al XXII, como para que, no sé, somos capaces, somos mujeres y podemos salir adelante con o sin la ayuda de un hombre. La verdad es que un hombre como que, y más siendo una persona que es violenta, sale sobrando en este plano, la verdad. Sí, tiene mucha razón Maricela. La verdad es que esa actitud que algunos hombres hemos tomado o han tomado, porque realmente creo que sí hay que hacer una conciencia plena de que, y ahí empieza el derecho, de respetar los derechos de los demás. Primero, efectivamente, es una persona que ha permitido, porque quizás, como comenta atinadamente Maricela, se siente incompleta sin su pareja. Debemos entender que no tenemos media naranja. Nosotros somos personas totalmente íntegras, integrales. No necesitamos a nadie más. La única persona que necesitamos para ser felices somos nosotros mismos, y es nuestra responsabilidad buscar esa felicidad, ¿sí? No está en otra persona, porque entonces soy infeliz porque tú no me quieres, soy infeliz porque me maltratas, soy infeliz porque me dejaste, pero si estás conmigo, pues también soy infeliz. La infelicidad o la felicidad es nuestra responsabilidad. Claro, estos aspectos ya no son tan jurídicos, sin embargo, creo que son muy humanos y no dejamos de ser los abogados humanos, ¿sí? Entonces, efectivamente, tiene mucha razón Maricela.
Pero también tiene mucha razón lo que decía Ricardo, ¿no? No necesariamente hay que acudir al DIF, es un auxiliar, e incluso es muy sencillo a lo mejor decir, bueno, es que hay que convencer a la vecina de que vaya, que tome terapias, que acuda a instituciones, que se divorcie. Sin embargo, difícilmente lo vamos a hacer. O sea, si no se ha convencido ella, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Sí necesita ayuda. Y yo sugiero el DIF o el Instituto Poblano de las Mujeres, o el Instituto Mexicano de la Mujer, ¿sí? El Instituto Nacional de las Mujeres. Es decir, cada estado tiene su instituto estatal de las mujeres, y las mujeres pueden acudir ahí a pedir ayuda. Pues nos vamos a un corte comercial, que en este programa son muy breves. Nos vemos ahorita. Vamos a un corte comercial, que en este programa son muy breves. ¿Ya ven? Ya estamos de regreso. Bueno, ya regresamos de nuestro corte comercial y pues ahorita vamos a ver un tercer caso que también es muy interesante y también tiene que ver con la violencia de los niños. Recordemos que este programa es en el mes de abril, que es el mes de la niñez, y entonces estamos analizando casos de niños. Adelante, por favor, Marisela. Bueno, el tercer caso dice: mis hijos viven con su papá, ya que me ha dicho que si se van conmigo no les dará nada de alimentos. Ellos tienen 13 y 14 años y quieren estar conmigo, aunque no tienen una mala relación con su padre, pero él es el que no le quiere pasar el dinero. Si es que están conmigo, ¿qué puedo hacer? Para empezar, la está chantajeando, ¿no? Como que, no, eso no es bueno. Bueno, además que los niños ya tienen una edad en la que ya pueden elegir con cuál de los dos padres se pueden quedar, y los niños ahí especifican que quieren quedarse con la madre, aunque también no tienen una mala relación con su padre. Lo que podría hacer ahí la señora, bueno, también depende en qué situación se encuentra esta señora y este señor, si ya se divorciaron o están próximos a divorciarse. Si están próximos a divorciarse, bueno, se va a resolver de una manera muy sencilla. El juez le va a preguntar, por su edad ya les va a preguntar a los muchachos con quién se quieren quedar, que con nuestra madre. Él va a hacer una sentencia que diga el juez, y el papá no le va a quedar de otra más que obedecer, porque además va anexado o adjunto la pensión alimenticia que tiene que dar. Aparte, pues hay que entender que no por tratarse de divorcio siempre tienen que terminar mal las cosas, ¿no? O sea, no necesariamente pueden llegar a un muy buen acuerdo. Aquí la cuestión es que el señor entienda que pues mientras los niños quieran estar con la mamá, y aparte que son menores de edad, o sea, la ley, así en perjuicio de los hombres, beneficia en este caso a la madre, y más por tratarse de menores. Entonces, pues que el señor entienda que los niños quieren estar con la mamá, que la mamá les va a hacer falta y les está haciendo falta. Entonces, que igual en el proceso de divorcio, o si ya están divorciados, pues pueden llegar a un muy buen acuerdo donde los niños pues se sientan a gusto y no salgan tan perjudicados. Bueno, y sobre todo aquí que marca que no les quiere dar alimentos, eso no puede ser, está estipulado en la ley que mientras sean menores de edad, ellos tienen que recibir esos alimentos, ¿no? Y dentro de alimentos hay que entender que no nada más es comida como tal, sino prenda, incluso hasta determinadas ocasiones puede darle para los viajes, ¿no? Así como podemos entenderlo, y bueno, lo siento, me está dando mucha risa que se cayó. Bueno, más que nada también tengo entendido y lo había escuchado por ahí que existe el abandono de persona. Y eso también se puede aplicar para los menores en caso de que, no sé, a lo mejor después del divorcio ya en la sentencia dice que el señor tiene que pasar 10,000 pesos de pensión. Si el señor no quiere, de todos modos la señora puede denunciar por abandono de persona. Es una. Y dos, yo también opino que el señor se lo está tomando muy personal. No sabemos por qué se pelearon. Igual si la mujer le puso el cuerno, no lo sabemos. Bueno, independientemente de los problemas que hayan tenido, los niños no tienen por qué sufrir por las consecuencias de ello. De hecho, ya están en una edad en la que entienden las cosas como son, en la que tienen ya los problemas que sus padres tienen, y en la que a lo mejor un divorcio ya no les afecta tanto a como le podría afectar a un niño de 6 años. Esa es una. Dos,
Los niños ya, más que nada, dicen que tienen una buena relación con su padre. El padre puede tener una ventaja sobre eso, o sea, órale, no me quiero separar de mis hijos, estoy de acuerdo, pero puede, como dijo mi compañera, puede llegar a un muy buen acuerdo con la mamá de órale, ¿sabes qué? Tú te los encargo de lunes a jueves, viernes, sábados y parte del domingo me los quedo yo. Y con eso así no perjudicamos a nuestros niños y además, más que nada están conviviendo con los dos, que es lo que es importante. Los niños necesitan de sus dos padres, a la madre, tanto a su madre como a su padre. Bueno, sí, destacar, ¿no?, que tanto como los niños son importantes en su entorno, cómo van conviviendo con sus padres, pues sabemos que el hecho de que estén separados, pues ya desde ahí es difícil, ¿no?, para ellos, porque el núcleo familiar se comprende del papá, la mamá y los hijos como tales, ¿no? Separados, pues simplemente ya no es lo mismo, eso genera para ellos conflictos emocionales, psicológicos, en los que pues definitivamente ellos van a tener cierto tipo de repercusiones, ¿no? Se pueden notar incluso desde la escuela, la casa, su comportamiento, ¿no? Luego muchas veces nos preguntamos que por qué tanto vandalismo y este tipo de situaciones. Bueno, se van generando muchas veces por estas situaciones. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, también comentaron, aquí el abogado Ricardo hizo un comentario de que a lo mejor no les afecta tanto como un niño de 6 años. Creo que les afecta igual y hasta un poco más porque es la etapa de la adolescencia donde sufren mayores cambios. Entonces yo sí creo conveniente que la mamá es la que tiene que estar ahí y a lo mejor en dado momento pues el papá también, pero tienen que llegar a un muy muy buen acuerdo para que los niños no sufran, para que los niños no tengan ninguna repercusión en, como ya lo mencionó también mi compañera, en el comportamiento, en la manera de relacionarse con la gente, porque todo tiene sus repercusiones. Entonces sí tratar más que nada por los menores de que esta situación se resuelva pues de la mejor manera. Muy bien, efectivamente, como comentan los compañeros, realmente un proceso de separación, un proceso de divorcio siempre va a afectar a los hijos, no solamente a los hijos, incluso un proceso de divorcio va a afectar a los excónyuges y a la familia de los excónyuges, incluso a la familia extensa. O sea, no solamente son los hijos y los esposos, son los amigos de los esposos, son los hermanos de los esposos, son los padres de los esposos, a todo afecta, pero también, por eso debemos estar muy conscientes de en qué momento la relación ya no se puede rescatar, ¿sí? Sin embargo, bueno, tampoco es una situación jurídica, pero insisto, los abogados debemos ser sensibles a este tipo de situaciones. O sea, hay momentos en los cuales la situación, el matrimonio, ya no se puede rescatar. Ya se han intentado muchas situaciones de salvar el matrimonio y no se ha podido, no se ha logrado. Entonces también debemos estar conscientes, pero atinadamente decía Marisela que un divorcio no necesariamente es un pleito. Sí, siendo un divorcio voluntario, un divorcio en un centro estatal de mediación, un divorcio completamente consentido, con un acuerdo beneficioso para ambas partes, para los hijos, aún así es un impacto, es un cambio radical de vida. Imagínense un divorcio necesario, donde mi esposa me va a demandar por haber cometido alguna de las causales que contempla nuestra ley, que todas, de no ser la última, son graves. La última nos habla, en la causal 16, nos habla de cuando los cónyuges tengan más de 2 años de vivir separados de manera continua, cualquiera de los dos podrá promover el procedimiento de divorcio necesario, ¿sí?, sin que ninguno sea culpable. Pero de ahí en fuera, todas las demás causales, hay un cónyuge culpable. Entonces, en el juicio, en el procedimiento mismo, hay que acreditar, precisamente hay que evidenciar esa culpabilidad del cónyuge. ¿Sí? Si demando el juicio de divorcio necesario por adulterio, tendré que buscar, que conseguir los medios idóneos para que al juez le quede completamente claro que mi esposa cometió adulterio. Entonces, imagínense, primero para conseguir ese tipo de probanzas, después para ofrecerlas y desahogarlas en un juicio, y posteriormente para ganar y probar eso, porque además pues la otra persona se va a defender y seguramente me va a contrademandar, y luego para que los hijos sepan por qué sus padres se divorciaron. Entonces,
aunque el caso, si bien es cierto, no nos refiere estrictamente si existe o no un divorcio, suponemos que ya existió un divorcio. ¿Por qué? Porque habla de custodia. ¿Qué nos dice? Si me hacen favor de leerlo nuevamente para recapitular un poco en el caso. Sí, dice, mis hijos viven con su papá, ya que me han dicho que si se van conmigo no les dará nada de alimentos. Ellos tienen 13 y 14 años y quieren estar conmigo, aunque no tienen una mala relación con su padre, pero él es el que no quiere pasarles el dinero si es que están conmigo. ¿Qué puedo hacer? Muy bien. Aquí más bien es un procedimiento, bueno, tal parece que su interés son dos situaciones. Una, la custodia de los menores y consecuentemente la necesidad, al tener la custodia, de percibir una pensión de alimentos para sus hijos, ¿sí? Entendemos o debemos entender aquí que ya sea casados y posteriormente divorciados o bien en un concubinato, en este momento los hijos están con el padre. Al parecer así lo han decidido ellos de manera provisional, pero ella dice, lo he decidido porque si se quedan conmigo, él no les va a aportar alimentos. Aquí desafortunadamente estamos ante una situación donde muy probablemente, no tenemos muchos elementos, pero los que tenemos nos hacen suponer que el padre está chantajeando, ¿no? Se quedan conmigo, les doy alimentos. Incluso probablemente el padre esté solicitando alimentos de la mamá. Es decir, se quedan conmigo, yo los cuido, yo los tengo, en ese sentido estoy cumpliendo con la pensión de alimentos o con mi obligación alimentaria, entonces tú también debes cumplir. Entonces debes, porque estás trabajando, o si no, ¿cómo te mantienes? Y si no, de todos modos tienes la obligación de dar alimentos a tus hijos. Y como ellos son menores de edad, yo voy a administrar esos alimentos. Entonces hay una situación ahí algo compleja. Entonces además a lo mejor esta persona, la señora, tendrá que aportar alimentos para sus hijos. Y entonces ella dice, bueno, se me hace injusto, ¿no? Porque ellos, los niños, si bien tienen una buena relación con su papá, quieren estar conmigo, ¿sí? ¿Por qué no entonces que estén conmigo y que él cumpla? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, efectivamente acudir ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez de lo familiar, para que éste determine la custodia, escuchando a los menores, pero también solicitándole al juez que si los menores quedan con ella, que el padre asegure los alimentos, ya sea mediante quizás una prenda, una hipoteca, a lo mejor alguna cantidad en efectivo, o bien algo que es muy común en nuestra legislación, y tampoco tenemos esta información. O sea, el caso que nos plantean no nos da mucha información. Si la tuviéramos, bueno, podríamos ir perfilando, tendríamos más posibilidades de enfocarnos más a la solución de este asunto. Pero pudiera ser a lo mejor que el señor trabaja y entonces se le puede solicitar al juez de lo familiar que emita un oficio dirigido al patrón para que se haga un descuento correspondiente de manera quincenal o de manera mensual, ¿sí?, del salario neto integrado del padre para que éste cumpla con su obligación alimenticia. ¿Sí? Entonces, creo que son varias las opciones. Evidentemente tendríamos nosotros que analizar más, pero volvemos a lo mismo. Lo preocupante aquí es lo que decían mis compañeros, tanto Ricardo como Abril y Marisela, señalar que hay una situación de violencia, hay una situación en la cual el chantaje también es una violencia sutil. ¿Sí? El no permitir, incluso el no permitirle a los hijos visitar o ser visitados por su padre, o visitar o ser visitados por su madre, es una clase de violencia, porque recordemos que los hijos no eligieron al papá o no eligieron a la mamá. Nosotros elegimos a nuestra pareja, bien o mal, fue la que elegimos, ¿sí? Y ya tiene efectos que son los hijos, y estos efectos merecen todo nuestro respeto, todo nuestro amor. Entonces necesitamos enfocarnos en su felicidad. No podemos seguir victimizando a los hijos, no podemos nosotros, sancionar o penalizar a nuestros hijos por errores de una mala elección de pareja. Debemos estar conscientes entonces que si elegimos mal a nuestra pareja, nosotros debemos responder por ello. Y entonces asumamos esa responsabilidad y tratemos de que una separación se dé en buenos términos. Señor, si usted considera
y ha escuchado a sus hijos que quieren vivir con su exesposa o su expareja, que vivan con ella y páseles una pensión, es su obligación, de acuerdo a sus posibilidades. Digo, la ley tampoco dice que deberán pasar los miles y millones de pesos. La ley habla de 3 elementos en la obligación alimentaria. El primer elemento es que la persona que debe alimentos tenga posibilidad de brindarlos, ¿sí? Es el primer elemento esencial en un juicio o en un procedimiento de alimentos. Ni siquiera en un juicio, en la obligación alimentaria, en el nacimiento del derecho, el derecho a obligación alimentaria. El segundo aspecto importante que debemos considerar es que el deudor alimentario, el deudor alimentario tenga la posibilidad, el acreedor alimentario tenga la necesidad de los alimentos, ¿sí? Y bueno, ya tenemos una persona que tiene la obligación o tiene la posibilidad de dar alimentos y otro que tiene la necesidad de recibirlos. Nos falta el tercer elemento, que es precisamente el tener ese nexo que genera la obligación, ¿sí? Porque seguramente el hombre más rico del mundo tiene la posibilidad de dar alimentos a mucha gente, y seguramente hay mucha gente que tiene la necesidad de recibirlos, pero no hay un nexo, no hay una obligación, no hay un parentesco. Entonces el parentesco también aquí hace, y en el caso de padres e hijos, pues el parentesco es en primer grado, en línea recta, ¿sí? Entonces ahí es donde nace la obligación, hay que dar esos alimentos. Nos vamos a un corte y regresamos pronto. Nos vemos ahorita. Vamos a un corte comercial, que en este programa son muy breves. ¿Ya ven? Ya estamos de regreso. Bueno, pues ya regresamos de este corte. Ahorita en el corte estábamos comentando que nos ha llovido a los hombres este día, aquí con Marisela, es nuestra compañera feminista. Creo que todos somos feministas en la cámara, ya después en casa no. No, ahí también somos feministas, no se crean. No, realmente, miren, ya tomando un poquito más serio esto, efectivamente creo yo que esta situación cultural es la que ha, de alguna manera, propiciado este tipo de conflictos que hoy hemos analizado, ¿no? El machismo, el androcentrismo ha sido un infortunio en nuestra cultura. Sin embargo, también creo que hay unos logros muy importantes, no solamente de mujeres, también de hombres, hay muchos logros en ese sentido. Es decir, debemos tomar conciencia, no hombres, no mujeres, hombres y mujeres, sociedad en general, de este problema de la violencia. Y si uno de los aspectos que generan violencia es el machismo, debemos erradicarlo. Claro que debemos erradicarlo. La equidad de género definitivamente es una demanda social, una demanda cultural, una demanda de nuestro tiempo. No es posible que estemos viviendo todavía con una mentalidad de la prehistoria. Eso es definitivo. Vamos más adelante a hacer un programa acerca de feminismo, de equidad de género, de perspectiva de género. Vamos a invitar definitivamente a Marisela, vamos a invitar a Abril, Ricardo y yo creo que no vamos a venir, pero yo creo que va a ser interesante este programa. Vamos a hacerlo con todo gusto y también no solamente desde la perspectiva social, sino también desde la perspectiva jurídica. Es decir, existe una serie de normas, incluso de carácter internacional, que se habla del acceso de la mujer a una vida libre de violencia. Hay una convención internacional, hay una serie de convenciones, pero quizás la más importante es la de Belém do Pará, en Brasil, y de ahí surgen otras legislaciones como lo son la ley nacional o la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y también hay una ley en el estado de Puebla. No sé si todos los estados tengan una ley, pero sí deben tenerla, puesto que esta Convención Internacional de Belém do Pará ha sido firmada por México y ratificada por el Senado de la República, y en ese sentido tiene un carácter
de obligatoriedad a nivel nacional. Entonces, haremos un programa en ese sentido y seguramente si ustedes nos hacen favor de contactarnos por los medios idóneos, por los medios electrónicos pertinentes, también escucharemos sus sugerencias y estaremos muy pendientes de ellas. Ahorita vamos a hacer un análisis de la legislación del Estado de Puebla. Vamos a leer, nos va a hacer favor Abril de leer un artículo en nuestro Código de Defensa Social que habla de la violencia intrafamiliar y que no solamente es de niños, no es violencia contra niños, sino es violencia contra cualquier miembro de la familia. Vamos a escuchar atentamente lo que nos dice Abril y vamos a hacer un análisis de este artículo. Después nos va a hablar, viene también ahí el artículo 4 constitucional, que me gustaría también que lo leyéramos después del análisis que hagamos del primer artículo mencionado del Código de Defensa Social, y posteriormente haremos unos comentarios finales acerca de nuestros 3 casos. Entonces, Abril, por favor. Claro que sí. Bueno, me gustaría antes de empezar, el Código de Defensa Social únicamente se ocupa para el Estado de Puebla, Código Penal se ocupa para las demás entidades federativas, porque luego como que entran en conflicto, ¿no? Los que estudiamos Derecho pues lo sabemos, pero las personas en general no, pues, Código de Defensa Social, ¿qué será, no? Pero bueno, a eso nos referimos. El artículo 284 dice... Habla sobre la violencia familiar. Se considera como violencia familiar la agresión física o moral de manera individual o reiterada que se ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que pueda producir afectación orgánica. Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, la cónyuge, concubino, concubina, pariente consanguíneo en línea recta, sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad, hasta el 4º grado adoptado, adoptante, madrastra, padrastro, hijastro, hijastra, pupilo, pupila o tutor que intencionalmente incurra en la conducta descrita en el párrafo anterior contra cualquier integrante de la familia que se encuentre habitado en la misma casa de la víctima. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de 1 a 6 años de prisión y multa de 50 a 150 días de salario, y estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de los alimentos. La autoridad judicial y el Ministerio Público en su caso dictará las medidas necesarias para el tratamiento psicoterapéutico del agresor y de la víctima, ordenando cuando sea procedente las medidas apropiadas para salvaguardar la integridad de sus familiares. Muy bien, Ricardo, sus comentarios en respecto del artículo. Bueno, en primera creo que estoy de acuerdo, siempre he estado de acuerdo con nuestro Código de Defensa Social y más que nada yo creo que este artículo fue hecho para proteger a la familia y a los afectados. Recordemos que no siempre va a ser el papá, el agresor puede ser el padrastro, el tío, ahí lo mismo lo dice, contra cualquier miembro de la familia, sea quien sea, incluso hasta en algunos casos, y no muy sonados, hasta la misma madre, pero yo más que nada creo que es educación lo que se debe impartir. Es en cuanto te hayan educado como te hayan educado tus padres, los valores que te hayan forjado. La verdad, conozco también personas preparadas que aún así no de moral y de educación no tienen nada. O sea, depende mucho también de cómo nos forjen a cada uno de nosotros, seamos hombres o mujeres. Hombres que nos dicen, a tu novia jamás le debes de levantar la mano, a ninguna mujer. Y mujeres a las que le deben decir, tú te tienes que dar a respetar, si no te das a respetar, jamás te van a tomar en cuenta. También eso es muy importante, que incluso hay padres, o sea, padres de familia que a sus hijas les dicen, ¿sabes qué? Cuando a la hora de buscar pareja, busca a alguien que sí te quiera, sí te haga sentir bien, no alguien que te haga sentir menos, o peor aún, que te pegue. Ese no es el fin de una vida en pareja, precisamente. La vida en pareja se supone que ayudarnos mutuamente, ¿por qué no? Pues darnos cariño el uno al otro, de eso se trata. Y bueno, y el matrimonio ya tiene como fin pues, tener hijos. Y lo mismo, tratar de educar a nuestros hijos por el buen camino. La verdad, a mí no me gustaría que mi hijo le pegara a su novia. O sea, si yo no lo hago, mi hijo no tiene por qué hacerlo.
Y por eso desde que tienen 5 años, esa educación no se da ya en la adolescencia, como se da desde chiquito. Cuando ves a tu hijo pegarle a una niña, desde ese momento tienes que decirle, ¿sabes qué? No le vuelves a pegar a una niña en tu vida, jamás. Y se lo vas repitiendo constantemente y el niño va creciendo con esa idea. ¿O estás de acuerdo conmigo, Marisela? Totalmente de acuerdo, la verdad es que yo las defiendo mucho, mujeres. Soy feminista, me declaro en este momento, pero también es cierto que así como hay mujeres que a lo mejor pueden sufrir violencia, también los hombres pueden sufrir violencia. Mi compañera leyó un artículo bastante bueno que la verdad donde señala que somos sujetos de violencia, todos podemos serlo, todos. Niños, niñas, adolescentes, incluso las personas de la tercera edad y, ¿por qué no?, hombres jóvenes, mujeres, todos podemos ser sujetos de violencia. Todos estamos expuestos. Obviamente, mujeres, no hay que dejarnos, porque hoy se da mucho este tipo de casos en los que el hombre maltrata a la mujer. También puede ser viceversa, aunque a un hombre le da mucha pena comentarlo porque ya surgen otras cuestiones. El hecho aquí es que también usted, hombre, también tiene que denunciar, tiene que alzar la voz y decir lo que está pasando, porque pues no es justo que empecemos con esta ola de violencia, menos en estos tiempos, ¿no? Ya no nos fue tan mal a los hombres, ¿verdad? Adelante, adelante. Sobre todo, bueno, para no irnos muy lejos, ¿no? Que estamos hablando de los niños, de la familia, hablando sociológicamente, bueno, la base de toda sociedad es la familia, ¿no? Esa integridad, esa integración como tal de padre-hijo, madre-hija y la pareja, ¿no? Que es tan importante en estos tiempos y que actualmente ya no vemos. Si nos damos cuenta, pues los divorcios son como pan caliente todas las mañanas, así. Continuamente vemos, es que fulanito tal, sus papás ya se divorciaron, o tienen 3 meses de casados y ya más rápido se están divorciando, ¿no? Más tardaron en los preparativos de la boda que ya de plano ya se están odiando, ¿no? Eso es algo que también eso nos compete muchísimo como sociedad, ¿no? Hablando ya de una educación como tal, pues es importante mantenerla y que no se nos olvide, ¿no? Que parte de la educación también se va dando de esa forma. Bueno, y en cuanto a la vida en pareja, también depende mucho de lo que nosotros hayamos visto con nuestros padres y de lo que nos eduquen. Y es cierto, los divorcios están a la orden del día. Muchas personas se casan así rápido, de ya conocí a mi novia y 6 meses después ya me quiero casar. No se trata de eso. O sea, si uno quiere, ahora sí, triunfar como pareja, precisamente para eso es el noviazgo, para conocerse para conocerse, saber cómo somos. Y por ejemplo, si la novia está viendo que su novio ya es medio posesivo o que la novia es medio histérica, bueno, por así decirlo, estamos a tiempo de decir, ¿sabes qué? Aquí muere y nadie sale lastimado, la verdad. De eso se trata, para eso es el noviazgo. Y pueden tomarse el tiempo que quieran con el noviazgo. Ya cuando uno se va a casar es porque yo como hombre, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Me voy a casar con fulanito de tal, por esto, tiene tales defectos, sí, analizo qué defectos, digo, bueno, puedo vivir con ellos, no hay problema. Y además, más que nada, hay que tener en cuenta, y eso, tanto hombres como mujeres, decir, ¿quién va a ser el padre o la madre de mis hijos? Si me voy a casar con alguien que de plano no sabe cómo tratar a los niños y eso, pues también, ahora sí que también yo tengo parte de la culpa. Y más que nada, yo le digo, todo esto trata sobre la educación en casa. Depende de cómo nos hayan educado nuestros padres. En lo personal, a mí mi padre yo nunca vi que le levantara la mano a mi madre, y el caso que yo puse del niño que le pega a su compañerita, a mí me pasó a los 4 años, pues a lo mejor ¿por qué no? Que me quitó algo y yo le pellizqué a la niña. Obviamente mi padre en ese momento decía, en tu vida le vuelvas a pegar a una niña, porque si yo no le pego a tu madre, tú menos tienes que pegarle a una compañerita, eso. Y yo fui creciendo con esa idea, la verdad, y hasta el momento pues estoy feliz que me hayan educado así, la verdad. Sí, la verdad es que son situaciones de educación, eso es definitivo. Yo me acuerdo que mi abuelo decía, hijo, yo nunca le he pegado a tu abuela. Yo, ¿por qué no, abuelito? No, pues a mí, yo decía, ¿por qué no? Dice, porque me gana, porque estaba más grande, ¿no? Pero bueno, también era un comentario de mi abuelo que hacía, pero realmente, efectivamente, la educación informal, la educación que nosotros vemos en la casa, el ejemplo que nosotros vemos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de esa familia que está cerca de nosotros, incluso de los amigos de nuestros padres, por eso padres también
sepan a quién meten en su casa, ¿sí? Todos ellos participan de alguna manera de la educación, es decir, nos transmiten. ¿Qué es la educación sino esa transmisión de conocimientos de una generación a otra? ¿Sí? Esto es lo que es la educación, la comunicación. Entonces, la educación, evidentemente hablando desde el punto de vista informal, la educación formal, bueno, pues sabemos que está en la escuela, que está en la universidad. Sin embargo, la que nos forma realmente, ¿sí?, es la educación de casa. ¿Sí? Ahora, yo quisiera, si me haces favor, Abril, de volver a leer la cabeza del artículo, porque nos perdimos un poquito en los comentarios sociales, que me parecen además extremadamente valiosos, pero me gustaría retomar un poco la cabeza del artículo, si me haces favor. Claro, dice, se considera como violencia familiar la agresión física o moral de manera individual o reiterada que se ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que pueda producir afectación orgánica. Bueno, aquí simplemente señalar esto. Es violencia intrafamiliar si se hace una vez o se hace de manera reiterada. Anteriormente el maltrato estaba considerado si era un síndrome, si era algo repetitivo. Actualmente nuestro código es muy claro. Puede ser individual o reiterada. Y puede ser física o moral. Lo único que le reclamaría yo al legislador es que creo que debió haber también incluido a las exparejas. Pero si ya no son exparejas, el Ministerio Público dice ya no hay violencia intrafamiliar, porque ya viven completamente fuera, ¿sí?, fuera del hogar. Yo es lo único que podría reprocharle al legislador, porque en las legislaciones de acceso de la mujer a una vida libre de violencia sí señala como violencia familiar el maltrato de una expareja, aunque no vivan en el mismo techo. Entonces, quizás sería el único reproche que le podemos hacer al legislador, y un reproche sano, saludable, una crítica constructiva, de ninguna manera para menospreciar la actividad de nuestros legisladores. Agradecemos muchísimo su atención, agradezco a los invitados, sí, al staff aquí, al floor manager, a todos los amigos que están por aquí, muchas gracias y nos vemos en la próxima. El abogado canta. Por favor, pórtense bien, nos vemos en el siguiente programa y no dejen de escribirnos.